Y acá ustedes ya me están viendo, porque ahora estamos transmitiendo también para televisión, no solo para la radio. Este es un programa de radio televisivo, sale por el canal Todo Vida en YouTube. Ustedes ponen Todo Vida y van a encontrar el canal de Todo Vida. Y ahora tenemos al doctor Álvaro Ronco con nosotros, consultor nutricional, investigador de epidemiología del cáncer, que desde el año 93 ya viene trabajando en este tema. En aquella época trabajaba en el Registro Nacional del Cáncer, del 93 hasta el 2002 fue subdirector ad hoc del Registro Nacional de Cáncer y director interino del 2002 al 2003. Después, en esa misma, paralelamente en esa fecha, en el 93-94, estuvo encargado del Centro de Registros del Programa Nacional de Cáncer de Mama, del Ministerio de Salud Pública, encargado, 96-97, de la Unidad de Informática Médica, Clínica de Imagenológica, ecoimágenes, para justamente la realización de estudios estadísticos de epidemiología clínica, sobre todo en aplicaciones potenciales de inteligencia artificial al diagnóstico. Del 97 al 2001, médico de la Cooperativa Médica de Florida, y en el 99 médico de Scantech Medical Inc., diseño y análisis de bases de datos sobre estudios en marcha fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, acerca del dispositivo diagnóstico mamario. Y bueno, médico asesor epidemiólogo de la Cátedra de Endocrinología de la Facultad de Medicina. Y si sigo me estoy todo el día y no hago la entrevista, porque hasta el día de hoy él sigue asesorando en todo este tema. Aquí este es un libro anterior al que ahora ya está por editarse prontamente, Nutrición en el paciente oncológico. Y también sabemos que tiene un libro mucho anterior que tenía que ver con la alimentación y el cáncer, especialmente el cáncer que afecta a las mujeres. Nosotros lo quisimos invitar porque sabemos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó la carne procesada como cancerígena para los humanos. Eso resultó un terrible revuelo porque el Uruguay es un país que produce cáncer, produce cáncer. Sí, tienen razón. Estamos en un nivel altísimo de cáncer a nivel mundial, incluso a nivel de Latinoamérica. Yo tenía acá algunas de las cifras que podríamos tener en cuenta, que tiene una de las peores estadísticas de cáncer en el mundo. El estudio global, Reporte Mundial de Cáncer, que fue dado a conocer el año pasado, publicado por la Organización Mundial de la Salud, establece 5 categorías y a Uruguay lo ubica en el nivel más comprometido de avance de la enfermedad, con lo cual sí somos productores de cáncer, pero fue un lapsus que quiso decir somos productores de carne. Y entonces el propio ministro de Salud Pública salió a decir que bueno, esto ya lo sabíamos, es verdad, lo sabemos hace más de 20 años, pero no se había dado a difusión y a publicidad de esta manera. Y por supuesto todos los que trabajan con la carne salieron a tratar de diluir este informe, a tratar de no darle importancia. Y me pareció que esto es un crimen, porque nos llevó muchos años que los científicos dijeran públicamente, y que lo colocaran en el grado 1 significa que hay evidencia científica suficiente para demostrar que sí produce cáncer. Y nosotros decimos, bueno, no, pero no hay que dramatizar. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Esto no tendría que haberlo sabido el público. ¿Cómo que no? El público es el primero que tiene que enterarse para defenderse de todo esto. Pero voy a dejar de hablar yo y voy a permitir la palabra a mi excelente invitado del día de hoy, el doctor Álvaro Ronco. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Beatriz, gracias por la invitación, un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, coincido que ha sido un tema de revuelo y coincido totalmente en las apreciaciones porque lo que tú dijiste es una síntesis de lo que se vio. Hay varias cosas para considerar. Estos temas, yo coincido también, por supuesto, con las expresiones, estos temas no son novedad. Se trajo ahora al tapete, ¿por qué? Porque es un anuncio que precede en algunos meses a la publicación de una monografía técnica que hace la IARC
la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, donde, como en otras monografías técnicas, que son muy voluminosas, han trabajado muchos técnicos durante bastante tiempo haciendo una recopilación de la evidencia científica de cierta calidad para entonces emitir un juicio, una valoración. Estas cosas llevan, como se hacen periódicamente, y se congregan, digamos, para enfocar ciertos temas cada tanto, llevan a que la evidencia científica vaya evolucionando. Así como al ir aumentando puede ir consolidando una posición determinada y hacerle subir escalones en esa gradación, ¿ah? También podría pasar lo contrario. No es tan probable, pero puede pasar. Entonces, este anuncio adoleció quizás de un par de defectos, que viene, por más explicaciones que se den, viene acompañado de toda una cadena de opiniones que en esta época, incluso con los medios de comunicación, se destapan fácilmente, donde, lógicamente, si tenemos la libertad de opinar, todos decimos lo que se nos antoja, pero también está el hecho de que los medios de comunicación han tenido, para mí, gran responsabilidad en lo que hace a difundir esto. No es una historia nueva de que, en afán de sintetizar algo, se sintetiza tanto, se condensa tanto, que al pasar el titular quedan colgadas cosas que merecen explicación. Y en ese sentido, si nosotros no aclaramos, vamos a quedarnos con la idea de que, bueno, cuando algo se dice que está en la categoría 1 de factor de riesgo, o sea que hay evidencia científica adecuada, suficiente, desde el punto de vista experimental, y evidencia científica suficiente, que es la más importante, desde el punto de vista humano. Como tiene de las dos, entonces es categoría 1 y punto. ¿Pero qué es? ¿Esto significa yo como algún chacinado o algún embutido y tengo cáncer? No. Entonces ahí está el tema. Todas las cosas son un tema de medidas, de proporciones y de exposición en el tiempo también. Quiere decir que lo que estamos reconociendo al momento de que es categoría 1 es que tiene elementos que tienen una evidencia en cuanto a que a mayor consumo, mayor probabilidad de desarrollar el cáncer, la inversa también, a menor consumo, menor probabilidad, ¿no? Pero además cierta intensidad, y esa intensidad es muy variable. Esa intensidad nunca va a alcanzar las alturas que tienen los componentes del tabaco, ¿no? Eso es muy potente, pero hay un montón de cosas que están en esa categoría 1 que también están demostrados y tienen mecanismos que se conocen, son lo que le explican, se llama la plausibilidad biológica, que decir que es plausible, es explicable, es posible, ¿no? Entonces conocemos todos los mecanismos, pero no son todos iguales. Tú fíjate que en esa misma categoría están las bebidas alcohólicas. En la categoría 1 están las bebidas alcohólicas. Hay varias drogas que se utilizan en la quimioterapia contra el cáncer. Y no es ningún secreto tampoco. O sea, vamos a razonar esto. Si vamos a minimizar, simplemente porque ya se sabía la historia de que de comer ciertas carnes tiene cierto peligro, entonces no es ese el camino. A mí me parece incluso, perdón la interrupción, que todo lo contrario. Yo quiero avisarle a la población, no quiero minimizar, y si se asustan un poco al principio, no me molesta, porque lo que no puede pasar es que sigamos en esta carrera de aumentar, porque estamos haciendo eso. Estábamos en el lugar número 5, ahora estamos en el lugar número 3, en cuanto tanto a cantidad de casos como a mortalidad en cáncer. Entonces significa que no estamos mejorando. Entonces, oigan, oyentes, televidentes, reaccionen. Ustedes tienen cómo defenderse. Y la forma de defenderse es cambiando su alimentación. Si van a comer carnes, de vez en cuando. No todos los días. Y si van a comer embutidos, fiambres o lo que sea, también, de vez en cuando. Y también dependiendo de la persona, la predisposición, la forma de vida, qué tan natural, qué tan... Todo un cuadro. Exacto. Pero no es para quitarlo de... Exacto. Si bien está en la categoría 1 el tabaco, que sí es mucho más cancerígeno que la carne, no estamos diciendo que categoría 1 es más cáncer que es científicamente demostrado, por eso es categoría 1. Todos comparten esa condición de que la evidencia es suficiente. Entonces, no todo es igual de peligroso. Ahí está. Digamos, viéndolo al revés, el hecho de que no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón ha sido parte de los argumentos que sostenían, digamos,
las tabacaleras. Las tabacaleras y los científicos que están contratados. Es decir, para decir, no, bueno, a ver, si es uno de cada 10 o cada 20 solamente que desarrolla cáncer de pulmón, entonces no es solo eso. ¿Tá? Pero resulta que ahí es una proporción de 1 en 20, pero entre los que no fuman es una proporción quizás, porque depende de situaciones. De 1 a 1000. Bueno, ahí va, pero pueden ser de 1 a 200, o 1 a 400, o 1 a 1000. Entonces, esas diferencias de proporciones están sugiriendo ya un marco epidemiológico y después, con la constatación a nivel de laboratorio y lo experimental de cuáles son los mecanismos que explican esto, ya está. Esto de las carnes procesadas es importante porque lo fundamental es que, como toda la información que uno brinda en esto, es para dar libertad de elección. ¿Ah? Es decir, uno nunca está prohibiendo, ni está tampoco diciendo, bueno, haga tal cosa. Sepa cómo son las cuestiones, sepa cómo es esto, y entonces decida, sobre la base racional, decida la cuota que le va a asignar a esto. Es decir, ahora que vienen las fiestas tradicionales, ¿tá? Y uno sabe que todo el tema de carne, chacinados y otras cosas está a la orden del día, bueno, es el momento de considerar que si son ocasiones aisladas, uno no debe preocuparse. Los elementos perjudiciales, los carcinógenos que están contenidos en las carnes procesadas, inducen daños a nivel del ADN. Nosotros tenemos sistemas que reparan esos daños. Entonces, se produce el daño, se repara el daño. Se produce el daño, se repara el daño. Hay un momento que si el consumo es muy frecuente, la intensidad de daño no es alcanzada por la intensidad de reparación. Y si alguna célula que por defectuosa o dañada debería morir, y el sistema falló y sobrevive y se va a duplicar, ahí podemos tener el origen de un cáncer. Simplemente es eso. Entonces, cuando nosotros consumimos poco frecuentemente algo que tiene sus riesgos, lo que hacemos es dar la chance de que nuestro sistema de reparación impere sobre ello. Para aquí, si ya hablamos de prevención en el individuo teóricamente sano, para el paciente oncológico, y eso que esto fue del premio académico 2013, o sea, esto se publica el año pasado. Digo, para el paciente oncológico nunca están aconsejadas los consumos de carne procesadas. Y ahora yendo a la otra área, las carnes rojas tienen ciertas medidas, porque en los 20 y pico de años que estudiamos en población uruguaya, digamos, todo lo que era nutrición vinculada a los principales cánceres, yo acá desarrollé una estrategia de, digamos, que combina un poco lo internacional, pero sobre todo basado en lo local. Entonces, las franjas de bajo riesgo de consumo de carne van desde 0, de nada, hasta una medida que varía según el cáncer, pero puede ser una vez por semana o 2 veces por semana. Pongámosle, los 500 gramos que se están manejando por semana ahora de carne forman el límite superior. El máximo. El máximo. El máximo. Entre 0 y medio kilo o 0 y cuarto kilo. Digo, para el caso del cáncer de mama yo lo tengo recomendado como hasta una vez por semana, digo que puede ser eso así. Máximo. Y para el cáncer colorectal, incluso, que además ahora hay que reconocerle el vínculo mucho más con el tema de la nutrición, porque lo tiene. En el caso del cáncer colorectal, acá tenemos la recomendación del punto de vista de la carne, como de bajos riesgos, no más de 500 gramos por semana. Y eso con mucha holgura. Quiere decir que estamos hablando de 2 filetes grandes, para el caso. Pero también de la forma en cómo se cocinan. Justamente. Y ahí es donde está el tema de que, por más defensa que le hagan los vendedores de carne, los productores de carne y todo, aquellos que piensan que esto va en contra de ese sistema, de ninguna manera, el hecho es que nosotros no comemos las carnes crudas. Las vacas pueden estar comiendo, digamos, no sé, tréboles orgánicos, si quieren, y puede tener un contenido de todo tipo. Salieron a decir que la carne en sí no tiene ningún problema cruda. Le digo, nosotros no la comemos nunca cruda. ¿De qué me dicen que no tiene peligro ninguno cruda? Lo que la IARC ha evaluado, a partir de muchos estudios epidemiológicos, igual que los nuestros, ¿ah? Lo que evalúa es el consumo de carne. ¿Y cómo se consume la carne? Con algún grado de cocción. Siempre. Entonces, y la nuestra es muy cancerígena, porque ese asadito a la parrilla, medio quemadito, sí. Ahí tenemos el carbón animal altamente cancerígeno. Sí. El hecho a la plancha, pero tostadito, no cocinado. Sí, Tal vez que las hervidas, las que se metían antes en el puchero, que era lo que conocíamos cuando éramos chicos,
era la más sana de todas las formas de comer la carne. Y lo sigue siendo, porque lo demuestran los estudios nuestros en el Uruguay sobre los pacientes y las pacientes, digo, en conjunto, los pacientes. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde vemos que, aunque coman poco o coman mucho de esa modalidad, que es la carne, digamos, hervida, el típico puchero, eventualmente carne guisada, no hay aumentos de riesgo en general. Entonces, no es solamente que le estamos aportando menos de los elementos tóxicos producto de la cocción, sino que además, como la carne no se come sola, está el hecho de que viene acompañada con algunos elementos del mundo vegetal que son protectores. Que protegen. Digamos que pueden estar rebajados por el hecho de la cocción también, ¿tá? Porque algunos se traspasan al agua, como son los minerales, pero hay otros que se desnaturalizan por la temperatura. Entonces, el combo ese de carne hervida con las verduras variadas que componen una de estas comidas... Y hasta una ensalada cruda por la supuesto, completaríamos. Eso es el deshidratum, porque estando crudo tiene un montón de elementos que son protectores, que son anticancerígenos, antioxidantes, antiinflamatorios, y entonces sacamos partido de eso. Entonces, lo importante sería pensar, bueno, si es carne que va a tener cocción al calor directo, como frita, como a la plancha, como a la parrilla, bueno, que sea poco frecuente y que tenga, en lo posible, que tenga poco grado de cocción externa, porque las sustancias químicas, las aminas heterocíclicas, aminas aromáticas policíclicas, esas que se producen por la cocción, aumentan su concentración a medida que el grado de cocción es mayor, y en la carne bien muy hecha, la que puede llegar a estar chamuscada, y tenemos el máximo de concentración. ¿Por qué son cancerígenos esos elementos? Como decía hoy, inducen daños en el ADN, rotura, desarreglos, y entonces necesitamos repararlo. Hay gente que por una condición genética, ya se conoce hace 10 años, es capaz de regenerar todo. Se deshace con mayor precisión, te digo así. Hay gente que se deshace más rápidamente del tóxico que ingirió, ¿tá? Porque tiene mecanismos que son como más ágiles. Depuradores. ¿Tá? Y hay gente que se deshace más lento y lo mantiene más en su cuerpo. Esos son los que tienen más riesgo. Los otros pueden comer algo más y no preocuparse tanto. Me pone la cara cortina porque se nos termina el programa. Parece mentira, me parece que recién empezó la nota. Doctor Álvaro Ronco, lo vamos a volver a invitar sin la menor duda. ¿Este libro se consigue en las librerías? No. No. Tuvo su breve tiempo. Esto es solo para venta Pero directa. el próximo que se va a editar, que ya está por salir, también va a ser en una forma parecida, pero hay gente que se encarga de eso. Va a ser venta directa, tenemos que vamos a suministrar poder teléfonos. decirle a nuestra audiencia cómo lo van a poder conseguir. Muchísimas gracias por haber venido, por todo este esfuerzo. Yo sé que sí, es un sábado, es un programa en vivo, radio, televisivo, que va a salir por el canal de YouTube a todo el mundo. Decirles a ustedes que ahora ya viene el equipo del Día B, transmisión de fútbol de la segunda división con la conducción de William Velázquez. Nosotros mañana a las 6 de la mañana, de 6 a 8, la reiteración del programa de hoy, y por supuesto de 8 a 10, nuevamente en vivo aquí con ustedes. Roberto Fabra nos acompañó en el control técnico y le decimos hasta mañana y gracias.